Mi estimado estudiante, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar, vamos a hablar un poco acerca de los costos asociados con el área de almacenamiento o bodega. Para lo cual primero vamos a iniciar con una presentación en diapositiva en las cuales vamos a ver algunas generalidades. Algunos temas ustedes ya lo hemos tratado, pero lo vamos a retomar para que ustedes simplemente refresquen un poco los conceptos. Entonces aquí tenemos una breve presentación de los costos de almacenamiento. Entonces vamos a hablar un poco acerca de ello. Lo primero que tenemos que empezar a decir es que la empresa, para su funcionamiento, para iniciar operaciones, pues va a necesitar personal, recursos, llámese en dinero, insumos o inventarios, para así cumplir con su objeto social y empresarial. Para nuestro área de almacenamiento se van a requerir personal, activos fijos y toda la infraestructura necesaria para que el inventario se conserve de forma adecuada y que la manipulación de las personas garantice que el inventario dure el mayor tiempo posible. La idea del inventario es que no se pierda. Pero pues hay factores ambientales, como por ejemplo, si yo tuviese que almacenar agua, porque la requiero para mi proceso, de pronto por una ola de calor, que es algo natural, pues yo puedo ver perjudicado el agua. El agua se puede dañar, el agua no tanto dañar, sino de pronto se puede ir evaporando, más específicamente esa es la palabra. Entonces, por eso debemos de garantizar que el área de almacenamiento cumpla con toda la normatividad legal y toda la infraestructura, tener toda la infraestructura para poder conservar adecuadamente el inventario. Asimismo, pues el almacenamiento es un eslabón crucial, como estábamos diciendo, porque pues no solamente va a permitir resguardar el inventario, sino que una vez yo realice mi proceso de venta, le pueda garantizar la entrega adecuada también a mi cliente, conservando pues los términos que ustedes ven ahí, de tiempo, de calidad, y también buscando minimizar el costo, porque recordemos que no solamente llevar el producto al cliente, sino también muchas veces hay que llevarlo a mayoristas y a minoristas, y ellos también deben de ponerle el precio adecuado para poder ganar ellos y que el cliente pues adquiera o consuma los productos. Entonces, después de esta breve introducción, vamos a hablar un poco acerca de los costos asociados con el área de almacenamiento. Entonces, por aquí tenemos los salarios. De recordar que tenemos un personal directamente involucrado dentro del área de bodega o almacenamiento, pues ahí los tenemos en paréntesis, que pueden ser los jefes de área, los auxiliares, los operarios y personal administrativo que labore ahí. Y también tengo que tener en cuenta otras funciones que están dentro de la empresa que muchas veces no prestan directamente un servicio directamente al área de almacenamiento, pero que su función se requiere. Por ejemplo, el personal de mantenimiento, de aseo y de vigilancia. Entonces, por lo cual, a todas esas personas se le debe cancelar el dinero correspondiente al esfuerzo realizado. Asimismo, las obligaciones laborales, que son pues las famosas prestaciones sociales, o para nuestro caso, como lo hemos trabajado, obligaciones laborales derivadas de la nómina, que equivalen al 52%. Eso incluye la parte de la pensión, de la salud que el empleador cancela, los parafiscales y otros conceptos que ya previamente hemos visto. Y el auxilio de transporte, que nosotros sabemos que se le cancela, bueno, para este año,
ya sabemos que es 102.854 pesos, y se le cancela a las personas que ganen entre 1 y máximo 2 salarios mínimos legales vigentes. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un jefe, un auxiliar, una secretaria, con su correspondiente salario de 1.800.000 para el jefe, para el auxiliar 1.200.000 y para la secretaria 1.000.000 de pesos. Asimismo, tenemos las OLDN o LDN, que son el 52% y que significan las obligaciones laborales derivadas de la nómina. Entonces, para citar un ejemplo, el jefe gana 1.800.000, se multiplica por el 52%, eso nos da 936.000 pesos. Y así lo aplicaría teniendo en cuenta el salario, por ejemplo, del auxiliar, que es 1.200.000, lo multiplicaría por el 52%, me daría 624.000, y el de la secretaria, 1.000.000 de pesos por el 52%, me daría 520.000. Esa sería la parte correspondiente a las obligaciones laborales derivadas de la nómina. Asimismo, el auxilio de transporte, pueden ver que al jefe no se le da porque su salario de 1.800.000 sobrepasa a los 2 salarios mínimos legales vigentes. Entonces uno multiplica 877.802 pesos por 2 salarios y daría en promedio 1.755.000 pesos. Nótese que el jefe está ganando 1.800.000, entonces por eso, por ley, no se le podría dar el auxilio de transporte. Para el auxiliar sí, porque el salario es de 1.200.000, y la secretaria también porque su salario es de 1.000.000 de pesos. Para hallar el total que está en la última columna de cada uno de los cargos, simplemente sumo el salario, las obligaciones laborales y el auxilio de transporte. Entonces, para el jefe será su salario de 2.736.000, el auxiliar 1.926.854 y la secretaria 1.622.854. Es decir, que para nuestro ejemplo, el total de la nómina para esos 3 empleados, ya sumando el total, sería de 6.285.708 pesos, que es lo correspondiente para el personal de almacenamiento. Vamos a mirar ahora un ejemplo acerca de las otras personas, de mantenimiento, vigilancia y aseo. Entonces, por lo cual, el vigilante va a ganar 920.000, el aseador 980.000 y el encargado de mantenimiento 1.050.000. Tenemos otros datos para nuestro ejemplo que son importantes para el porcentaje o el cálculo del salario asignado al área de almacenamiento. Entonces tenemos, por ejemplo, el área de bodega es de 500 metros cuadrados y el área total de la empresa es de 2.000 metros. Cuando se hace la división entre 500 metros cuadrados y 2.000 metros cuadrados, ese factor se le va a aplicar al vigilante y al aseador. Asimismo, las horas laboradas en el mes son de 240 y el personal de mantenimiento le dedica al área de almacenamiento, 24 horas mensuales. Es decir, que cuando yo divida 24 sobre 240 horas, me va a dar un factor y eso se lo debo tener en cuenta para asignar el salario para el área de almacenamiento. Entonces, ahí está la primera división. Voy a correr un poquito aquí. Sería 500 metros cuadrados dividido sobre 2.000 y eso me daría el 25%. O sea que ese va a ser el factor que yo le voy a aplicar al salario de vigilantes y el aseador. Ahora sigo con el factor para aplicar el salario de mantenimiento. Entonces cojo las 24 horas
dividido sobre 240 y eso me daría un 10%. Eso me daría el 10% correspondiente. Entonces, allá tendría los factores para aplicar para los salarios de mantenimiento, aseo y vigilancia. Y nótese que aquí está ya cómo quedaría nuestro cuadro. Entonces retomamos, vigilante 920.000 de salario mensual, aseador 980.000 y mantenimiento 1.050.000. Ahora bien, a esto yo le aplico el 52% a cada uno, aquí tienen los valores. Todos tendrían el auxilio de transporte porque su salario no abarca los dos, no sobrepasa los dos salarios mínimos. Sumaría los tres valores, salario mensual, obligaciones laborales derivadas de la nómina y el auxilio de transporte, me daría el total para cada uno de estos empleados, el total de los salarios. Y nótese que aquí están los factores. Dijimos que para el vigilante y el aseador va a ser 25% cada uno y el 10% para mantenimiento. Recuerde que este porcentaje que yo le voy a asignar a cada uno de este personal, se lo voy a asignar a compras. Ahí ven al finalizar el cuadro que yo, por ejemplo, cojo y multiplico 1.501.254 por el 25%, entonces me daría 375.314 pesos, que sería lo que le voy a asignar al centro de costos para la bodega o almacenamiento por el vigilante. Lo mismo hago con el aseador, 1.592.454 pesos por el 25%. Y eso me daría 398.114 pesos, que se lo voy a asignar también al área de bodega. Por último, el personal de mantenimiento que gana 1.698.854, lo multiplico por el 10% y eso me daría 169.885 pesos. Sumo los tres valores que acabo de hallar y me daría un total de 943.312 pesos, valor que le voy a asignar. Cuando ya veamos nuestro ejemplo ya realizado, se lo voy a asignar o lo voy a cargar al área de bodega para sus costos mensuales. Otro costo asociado es el de la depreciación, pero ya sabemos que eso se le aplica a los activos fijos, que tenemos, ya ustedes saben que son computadores, muebles y enseres, equipo de telecomunicaciones o comunicación, el edificio, el equipo de transporte, las maquinarias, pues para el caso de una empresa de producción, son todos los activos fijos que tenemos como comunes en una empresa. Asimismo, entonces tenemos que asignarle un valor a ese desgaste, eso es lo que denominamos depreciación. Y pues por lo general el método asignado, el método de uso frecuente, pues es el de línea recta. Entonces aquí tenemos un ejemplo, pues tenemos unos muebles sin seres de 50 millones de pesos. Nos solicitan que calculemos la depreciación mensual aplicando el método de línea recta. Aquí tenemos la solución. 50 millones de pesos, entonces ya sabemos, usted ya tiene la tabla del método de línea recta, sabemos que la vida útil según ese método es de 10 años, entonces multiplico el número de años, que son 10, por el número de meses, que son 12, y me daría 120 meses. Ya teniendo igualado, porque me están pidiendo que vamos a calcular la depreciación mensual, ya el tiempo que estaba en años ya no está, sino en qué, en meses. Entonces, aquí calculamos la depreciación mensual. Cogemos los 50 millones, lo divido sobre 120 meses y me daría una depreciación mensual de 416.667 pesos. Ese valor
se lo vamos a asignar cuando veamos ya el ejemplo, cuando veamos un caso aplicativo, se lo vamos a costear al área de almacenamiento. Tenemos unos gastos, los gastos comunes, pues tenemos papelería, internet, servicios públicos que toda área consume en mayor o menor medida. Estos valores pues van a variar. Mes a mes usted no va a consumir lo mismo de servicios públicos, llámese energía o agua. El internet de pronto sí puede ser fijo, la papelería también puede ser variable dependiendo pues de los requerimientos que haga el área en cuestión. Por ejemplo, el área de contabilidad puede gastar un poquito más de papelería porque ellos tienen que sacar informes. De pronto el área de bodega o almacenamiento pues también porque ellos tienen que estar imprimiendo algunas órdenes pues para hacer ventas, de pronto imprimiendo alguna factura, aunque ya está en desuso, pero siempre se requiere hacer algún gasto. Entonces los valores son variables. Tenemos los gastos pues pagados por anticipado. Asimismo, pues ya ustedes saben que un gasto pagado por anticipado es un gasto que muchas veces es recurrente en valor o en monto o en frecuencia, que es decir, cuando me refiero a frecuencia, pues simplemente que usted todos los meses repite la misma operación, y en valor, pues que digamos usted en un año va a pagar por un seguro, sabe que la prima anual le va a salir en 180 millones de pesos. Entonces, para estar obviándose el pago mensual, lo que usted hace es cancelar la prima por un año. La prima de seguros para que le cubra cualquier eventualidad dentro de su empresa. Entonces ahí pueden ver ustedes que tenemos por concepto de arrendo, de bodegas, de seguro contra robos, contra calamidades. Bueno, en el mercado hay mucha variedad de seguros, pues ya la empresa escoge el que más le convenga. Aquí tenemos un ejemplo. Dice que la empresa pues cancela los siguientes gastos pagados por anticipado por un año. Dice que aquí tenemos otros datos, que para estimar el valor del dinero del seguro contra robo para toda la empresa se debe determinar el factor entre el área de bodega, que es 250 metros cuadrados, y el total del área de la empresa, que es de 1.500 metros cuadrados. Aquí tenemos los gastos pagados por anticipado: seguro contra robo de inventario, 80 millones, arrendo de bodega auxiliar, 50 millones de pesos, y el famoso seguro contra robo para toda la empresa de 120 millones de pesos. Entonces vamos a calcularles la amortización mensual por concepto de gastos pagados por anticipado. Entonces primero calculamos el factor que estábamos mencionando, dividimos 250 metros, que es el área de bodega, sobre los 1.500 metros cuadrados del área, que es el total de la empresa. Eso me va a dar 16.6667%. Y note lo que dice aquí al principio: factor para aplicar el seguro contra robo para toda la empresa. Es decir, que ese porcentaje yo lo debo de multiplicar por el resultado que me dé el valor mensual para ese seguro contra robo para toda la empresa. Entonces aquí está la solución. Entonces aquí cada uno de los valores y el seguro. Entonces, por ejemplo, seguro contra robo de inventario son 80 millones, lo divido sobre 12 meses y el valor mensual me da 6.666.667 pesos. Nótese que donde dice el valor asignado a bodega aparece el mismo valor. ¿Por qué? Porque se supone que en bodega pues está el inventario. Entonces directamente se le carga ese costo a la bodega. Por su parte, tenemos el arrendo de la bodega auxiliar, que es de 50 millones, dividido sobre 12 meses, me da el valor mensual de 4.166.667 pesos. Nótese que en el valor asignado a bodega llevo el mismo valor porque esa bodega yo la estoy utilizando para almacenamiento de inventario. Entonces eso me va a afectar al área de bodega o almacenamiento dentro de su costo. Asimismo,
tenemos el seguro de robo contra la empresa, que es 120 millones dividido sobre 12, y eso me da un valor mensual de 10 millones de pesos. Pero nótese, acá en la parte inferior, que yo coloqué 1.666.667 pesos para asignarle el valor a bodega. Ahora usted dirá, ¿por qué no coloqué los 10 millones? Esa es una muy buena pregunta. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Como su nombre lo indica, usted vuelve y lee, seguro contra robo para toda la empresa. Entonces, yo no puedo cargarle este valor mensual, estos 10 millones, a esta área solamente. Si me está indicando que es para toda la empresa, yo debo determinar el valor que yo le voy a asignar a este caso la bodega, pues, o almacenamiento, el área como usted quiera mencionarlo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es coger el valor mensual de los 10 millones de pesos y multiplicarlo por el factor que usted acaba de ver, que hicimos, que nos da 16.6677%. Eso me daría 1.666.667 pesos. Vuelvo y repito, escoge el valor mensual de 10 millones de pesos y multiplicarlo por el factor que acabamos de calcular previamente, que fue 16.6677%. Lo multiplico y por eso coloco 1.666.667 pesos. Sumo los tres valores que acabo de hallar, 6.666.667 más 4.166.667 y 1.666.667 para que me dé 12.500.000 pesos. De pronto, y usted lo hace en la calculadora, de pronto le va a dar diferente. Yo lo traje estos resultados de Excel, entonces de pronto por aquí nos puede dar algo diferente. Pero esos 12.500.000 pesos, básicamente lo que me están indicando es que eso es lo que yo le voy a asignar, le voy a cargar a bodega por concepto de gastos pagados por anticipado. Entonces, ahí es la forma de hacerlo para nuestros gastos pagados por anticipado. Asimismo, es importante trabajar con el deterioro o provisiones de inventario. Desafortunadamente, pues hay algunos casos, ahí lo estoy mencionando dentro de esta diapositiva, que puede ser de pronto alguien roba mercancía, desafortunadamente así, se puede deteriorar o dañar también el mal uso, y cuando me refiero a mal uso es que muchas veces cuando alguien está nuevo trabajando, pues de pronto no sabe manipular, de pronto no sabe cómo hacer bien, digamos, una mesa de madera, por citar algún ejemplo, y entonces daña la madera y daña todo el proceso productivo. Eso también es de mal uso y también pues el desperdicio común que se puede dar. Muchas veces no se utiliza toda la superficie, digamos, de una tela, sino que quedan retazos o pedazos y esos son desperdicios. Y asimismo, pues ya cada uno dentro de su empresa podrá considerar qué otros desperdicios hay dentro de la misma y que por lo cual yo le debo asignar un valor monetario. Todos estos conceptos que están aquí, de robo, deterioro, mal uso, desperdicio, hay que asignarles un valor monetario, porque si no, de pronto no hay trazabilidad con el inventario. El inventario debe ser lo más exacto posible porque recordarán ustedes que por ser una cuenta del activo, hace parte del balance general en la sección del activo corriente. Entonces, todos esos valores, todos esos desperdicios hay que asignarle un valor monetario. Entonces,
Aquí está lo que estábamos mencionando. Es un porcentaje que uno le asigna, que por lo general eso lo hace el personal encargado de bodega y almacenamiento porque son los que están directamente involucrados dentro de ese proceso y entienden cuál es la dinámica del mismo. Lo ideal es que eso tampoco exceda un 10%. Oiga bien, no es que yo le voy a asignar, no, es que la provisión es un 50%, no, porque prácticamente estaríamos acabando financieramente con la empresa. La idea es que eso sea lo más bajo posible. Si llega un 10%, igual la empresa tendrá que tomar correctivos y medidas para evitar esos desperdicios. Pero por lo general, que no exceda el 10%, igual la empresa va obteniendo datos, va obteniendo porcentajes y valores absolutos que le van a permitir determinar cuál es el porcentaje de provisión o deterioro. Ahora bien, voy a hablar un poquito acerca de por qué le coloco deterioro o provisión dentro del tema de inventarios. Por lo general, contablemente, cuando hablamos contablemente, cuando se habla de provisión es para mencionar ese tipo de temas. El PUC considera que las provisiones es una asignación de dinero para prever ese tipo de contingencias por pérdida del inventario. Pero con la entrada de las normas internacionales de información financiera NIF, ya van recomendando que le coloquen deterioro de inventario, también deterioro de cartera. Entonces, por eso se colocan las dos palabras. Asimismo, después de calcular esa provisión en dinero, eso se va a considerar como un gasto correspondiente para el área, en este caso, pues para el área de almacenamiento o bodega. Y aquí tenemos un ejemplo. La empresa compró y almacena pues 20 millones de pesos en inventario y sabe, entiende que el 5% se perderá por procesos de desperdicio durante el proceso de producción. Entonces ellos requieren calcular la provisión o deterioro por concepto de inventario. Entonces tenemos unas formas de cálculo, vamos a explicarla. Tenemos la fórmula 1, que consiste en calcular una fórmula muy aplicada en matemática financiera, el valor presente. Entonces aquí la tenemos. El valor neto del inventario es igual al valor del inventario de lo que compré, dividido, abro paréntesis, 1, que significa el 100% del valor de la compra del inventario, más el porcentaje de provisión o deterioro. Cuando yo hago ese procedimiento, esa división, me va a dar ya el valor neto del inventario, descontándole la provisión por este concepto. Entonces, nótese, ahí está. 20 millones dividido, abrir el paréntesis, 1, que significa el 100% de este señor que está aquí arriba, más el 5%, que es lo que nos indica el ejemplo. Aplico esta división y me da este valor. 19.047.619 sería el valor neto que yo debería encontrar en bodega almacenado. A su vez, después de tener este valor, después de haber hecho todo este primer procedimiento de la división para calcular el valor neto del inventario, si yo quiero saber el valor de la provisión o deterioro por este concepto, voy a aplicar la siguiente fórmula. Voy a restar el valor del inventario menos el valor neto del mismo. Entonces, allí siendo consecuente, voy a restar los 20 millones, que fue lo que compré, menos el valor neto ya calculado, que ustedes pueden observar en la parte superior, 19.047.619. Entonces aplico la división. Entonces, en este caso, el gasto que yo debo asumir por el deterioro es de 952.381 pesos. Eso debería ser, según este método, el valor de la provisión que se lo va a cargar como un gasto al área de almacenamiento y bodega. Este método se ha ido implementando más que todo con las normas de información internacionales NIF. Las normas internacionales en el ámbito financiero que ya están vigentes
Entonces es menester y es de considerar esta forma de hacerlo. Entonces esa es la primera forma. Ese valor que nos dio lo vamos a cargar al gasto del área de bodega o almacenamiento. Tenemos, aquí estaría pues el ejercicio resuelto. Aquí está el resumen, como dice uno. Los 20 millones de inventario, el 5% de porcentaje de pérdida. Hice la división que ustedes acaban de ver. Me da este valor de 19 millones 47.619. Simplemente voy a restar 20 millones menos 19 millones 47.619 y me dio el deterioro del inventario. La forma número 2, simplemente escoger o hacer pues, el procedimiento matemático de la multiplicación para hallar el valor de la provisión y deterioro de inventario. Entonces ahí ustedes ven, valor de la provisión en dinero es igual al valor del inventario en dinero por el porcentaje de provisión. Entonces, esta forma es diferente a la anterior, que vamos a multiplicar y en la primera estábamos dividiendo. Entonces volvemos al mismo ejemplo, compramos 20 millones y sabemos que se va a perder el 5%. Entonces nos solicitan calcular la provisión o deterioro del inventario. Ahí está la solución. Multiplico los 20 millones de pesos por el 5%, me daría 1 millón de pesos, que sería la provisión o el deterioro por concepto de inventario. Nótese que me da un poquito más elevado que el anterior. El otro nos daba 952.000 y el otro nos daba 1 millón de pesos, el que estamos calculando. Y ahora, para calcular el valor neto del inventario, simplemente bajo este método voy a hacer la siguiente operación. Voy a hacer el valor, voy a coger el valor del inventario y le voy a restar la provisión o el deterioro en dinero que acabo de hallar. Entonces, ahí está. Los 20 millones de pesos, le resto el millón. Los 20 millones fue lo que yo calculé o lo que yo compré, disculpen, y le voy a restar el millón de pesos que acabamos de calcular como provisión de inventario. O sea que restando 20 millones menos 1 millón, me van a quedar 19 millones de pesos en inventario neto. Ahora de pronto usted estará preguntando, bueno, ¿y cuál escojo yo? La verdad, cualquiera de los dos métodos es útil, pero pues hay que considerar algunos factores, dependiendo de los resultados que usted quiera mostrar. Puede ser uno de ellos. De pronto el primer valor, nótese que le dio menos que el segundo que acabamos de calcular, el millón de pesos. Entonces de pronto bajarle un poco a las cifras, pues también así mismo nos puede ayudar el costo a reducir. Otro factor, la empresa, pues es una empresa que contablemente está organizada, que tiene la planeación de producción, ya sabe cuánto, tiene todo lo estandarizado, cuánto porcentaje de pérdida de inventario, también si está legalizada, eso puede ser otro factor. Otro factor, si están inmersas en las normas internacionales de información financiera. Si una empresa está en NIF, lo más aconsejable es que aplicar el primer método que explicamos, porque ese método se asemeja mucho al valor presente neto que se utiliza en matemática financiera. Entonces la NIF tiene una parte de componente matemática financiera, entonces sería más aconsejable. Y por último, también la organización del área contable. Si usted, su empresa no es organizado, pues no va a tener ninguna información de ningún tipo, entonces daría lo mismo si aplica el primer método o aplica el segundo método. Y lo más grave de todo es que no sabría, si usted no sabe determinar cuál es el porcentaje de provisión de su inventario, simplemente pues estaría en riesgo de perder todo este activo corriente y por ende pues la empresa no podría vender. Entonces, con esto, muchachos, básicamente es una explicación referente al tema
de costo de almacenamiento aplicado a esa área en específico. Entonces, ese es como el primer compendio. En el próximo material que les voy a enviar vamos a hacer un ejemplo ya viendo todos los costos en grupo. Muchas gracias por su atención y hasta otro momento u oportunidad.